de espectadores con la obra que nos toca analizar, Félix, que el escritor Diego Lombardi ha convertido en un nombre más largo. Tenemos un subtítulo, Félix, volver a empezar. Alguien usualmente de la gente que estaba revisando notó con mucho tino que Félix también puede aludir a la gran ave mitológica que renace de las cenizas. Entonces, en ese sentido, la trama de la obra y también el subtítulo que su director Diego Lombardi ha agregado en Lima tendrían muchísima justificación. Volver a empezar, Félix volver a empezar está dirigida, como dijimos, por Diego Lombardi. Es su primera dirección de teatro, ¿no? Y está actuada por dos jóvenes talentosos que sostienen una hora y 20 de obra con la atención del público sin soltar. Me refiero a Francisco Cabrera y a Natalia Cárdenas, que nos acompaña aquí. Muchas gracias por estar aquí con el espectador. Gracias, Natalia. Vamos a... ¿Quién quiere hacer una breve sinopsis de qué va la obra? Quizá la premisa inicial es una excelente premisa con la que parte la historia. Bueno, la obra, como dijiste, se llama Félix, volver a empezar. Yo creo que el autor, Scott Morgan, usó esa ciudad como referente a la ave Félix también. Es una obra que trata sobre compromisos, trata sobre, el resumen de la historia, es una pareja, un chico y una chica que se conocen, tienen un choque de fuga, digamos, y no se vuelven a ver, y un mes después, o 4 semanas después, se reencuentran porque ella lo busca, para decirle 3 cosas. Una, que la pasó muy bien; 2, que ya no lo puede ver más; y la tercera cosa es la que hace que la obra entre en conflicto y se desarrolle. Trata sobre eso, sobre la idea del compromiso, sobre las libertades. Uno, al comprometerse, pierde sus libertades, o más bien entre un espacio nuevo de libertad, ¿no? Una libertad compartida, tal vez, o una nueva forma de ver la vida. Una nueva forma de ver la vida. Interesante, no que pierda la libertad, sino que en todo caso tienes un nuevo tipo de libertad. Francisco, ¿tú coincides con esa observación? Los personajes, tú mismo en la vida. Siempre coincido con todo lo que ahora, no, claro, es cierto todo lo que ella dice, pero algo importante, justo recordando lo que están pasando mis compañeras, es la obra es norteamericana. Entonces, algo que a mí me llamó poderosamente la atención fue el tema de cómo reacciona una chica promedio de Estados Unidos, cómo reaccionaría una chica promedio en Perú. Porque el tercer tema, sí, ya se puede decir que se trata de aborto. Entonces, es cómo abordan ese tema, porque al principio me parecía como un poco frío, ¿no? Que se pudieran desprender de un niño, bueno, o un proyecto de niño con cierta facilidad. Eso para mí representó un conflicto. Y algo que también me costaba, porque además Natalia interpretaba muy bien a esa mujer aparentemente fría, era entender cómo un personaje, obviamente generalizando por supuesto desde el punto de vista latinoamericano, podía aceptar a esa mujer con estos peros que tenía. Eso me llamó la atención y eso tuvo un problema también en el trabajo. O sea, que tuve que resolver. Has dado, creo yo, desde mi punto de vista, muy precozmente en esta conversación con uno de los puntos, a mí me parecen claves, que de alguna manera también problematizan una obra como esta, ponerla en un contexto norteamericano. Porque lo he dicho bien, es bien gringa, es bien norteamericana. Los personajes son dos profesionales, casi griegos del siglo XXI, ¿no? Es súper, digamos, de proyectos individuales, por supuesto. El devaneo es entre sí.
se aferran a sus proyectos de ego individual, el yoísmo, ¿no? O por ahí empiezan a evidenciar que más allá de las apariencias hay también una necesidad de compartir, de establecer una relación, aunque pareciera que no desde el principio, aunque la premisa inicial es la aparición de Sandra para decirle a Bruno que lo que tú dijiste, ¿no? Primero, quiero decirte que hace 4 semanas el encuentro que tuvimos, el encuentro sexual que tuvimos, fue estupendo, ¿no? Segundo, te quiero decir que nunca más se va a volver a ver. Eso no puede ser, no. Y lo tercero es que casi no es lo mismo, tengo, soy embarazada de esta relación, de ese encuentro contigo, pero voy a solucionar, ¿no? Pero eso funciona más o menos lógico, porque estamos sabiendo que somos un par de jóvenes norteamericanos de clase media 21, pero como tú bien has dicho, puesto aquí hay una serie, es un espectador promedio de Lima, incluso los que vemos cable, nos sentimos muy del primer mundo en cuanto al consumo de cultura que hacemos. Yo creo que sí nos toca a otros botones, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa hoy? Exactamente, porque al final lleva a la conclusión que lo que mis compañeras es finalmente hay temas universales, ¿no? La soledad, la necesidad de estar acompañado, la necesidad de sentirse amado, de amar, de dar amor, finalmente esos son temas universales. Creo que fue el camino que me llevó a complementarlo con los personajes. Yo iba a decir que, claro, en Estados Unidos el aborto, me imagino, no sé si en todos los estados, es legal. Acá el tema todavía no está resuelto. Entonces, por supuesto, no podía adaptarse la obra a Lima, ¿no? Era Phoenix, Arizona. Pero efectivamente, ¿no? lo que le sucede a los personajes fuera de eso es finalmente la anécdota por la que pasa, ¿no? Es eso, ¿no? Decidir comprometerse, entrar en una relación, abrir el corazón o seguir en una vida, digamos, segura, donde no necesitas rendirle cuentas a nadie ni aferrarte a una esperanza o nada, simplemente no tienes fracasos ni excepciones. Entonces, ese es el proyecto. Sí. Lucía, por favor, dale el micrófono. Tenía una inquietud, porque hay algo que venimos hablando acá desde que hemos empezado, que es como que, ay, pero esto no se parece a Lima, que esto no es la realidad de Lima. Aquí algo, creo que lo más responsable en mis 9 años que estuve en España es justamente tener la posibilidad de salir fuera y conocer otras cosas. Y creo que el arte, el teatro y todo, lo que nos hace es la posibilidad de ver, conocer otras realidades, otros puntos de vista, otras cosas. Entonces, da igual que se nos plantee el aborto cuando una sociedad como la nuestra, todavía, digamos, tiene una ideología todavía muy conservadora y todo. Es muy interesante poder ver el contraste en una sociedad donde está legalizado y todo, y desde ahí establecer un diálogo, una reflexión, cuestionarnos o reafirmar lo que nosotros pensamos y sentimos, ¿no? Y de eso se trata. Creo que esa es la función del papel que cumple cualquier disciplina artística, ¿no? Más allá de todo, ¿no? Por eso es que me llama mucho la atención que le estemos dando tanta importancia si Lima, no Lima, si pasa aquí, no pasa allá, ¿no? Qué bacán que me encantaría ver una obra sueca que me plantee cosas que suceden, no sé, en Estocolmo, que de repente, no sé, pensamos que acá jamás sucedería, y no, que de repente nos abre una ventana, y a cualquier nivel, independientemente de la realidad que tenga, porque creo que también acá hay subestimamos mucho a las personas, ¿no? Creemos que el nivel de educación es tan bajo que no, eso no se va a entender, ¿no? O sea, yo creo que el arte tiene esa capacidad de hacernos volar a todos. Nada, quería comentar eso porque sí, y otra cosa que igual ha hecho, yo creo, acertadamente el autor, es que no da un punto de vista muy fuerte sobre el aborto. Él no dice estoy a favor, en contra o está bien, ni siquiera hace que los personajes se lo cuestionen tanto. Finalmente, es algo que va a pasar, que ella le plantea, yo voy a abortar. La razón por la que ella le cuenta eso es porque él pensaba que iba a ser infértil, que era infértil, y entonces ella dice
y el aborto es algo que ya tiene decidido y no se conflictúa mucho con el tema. Él finalmente quiere amar a la familia, quiere tener una relación, quiere rearmar su vida y es por eso que lo busca y que finalmente intenta que lo aborte, pero no es en ningún momento se plantea en ninguno de los personajes el aborto está malo, el aborto está bien, no hay ese conflicto. Entonces tampoco hace que el público diga, ahora trata del aborto, no trata del aborto realmente, no es una de las situaciones que sucede a los personajes. ¿Y ustedes tienen que contar? Justamente una de las cosas que a mí me gustó, o sea, en realidad, bueno, no sé si también porque yo no soy de acá y he vivido mi vida, he vivido 6 años en la Unión Soviética, en Rusia, las rusas tomaban esa decisión todos los días, un sistema como que había allá. Entonces a mí no me llamó tanto la atención el tema del aborto, porque tampoco lo sentí que le daba mucho peso. A mí una de las cosas que más me gustó de la obra, acá escribí algo que me movió mucho, que dice, no me quiero decepcionar, no sé si es exacto lo que escribí muy rápido, no me quiero decepcionar. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Qué esperamos del ser humano? Compasión. O sea, me gustó mucho lo tridimensional de los personajes, porque decían una cosa, hacían otra y pensaban otra. O sea, en realidad ella me mostraba la naturaleza femenina. O sea, digo, no, cuando en realidad puedo decir sí, y me estoy muriendo de ganas de, oye, mira, me estoy muriendo de ganas de tener contigo, algo más, pero sabes que no, estoy jodida, porque en realidad todo lo que ha pasado por mi vida me han engañado, sabes que estoy cansada, no quiero, qué pereza volver a empezar. O sea, yo sentía que todo el tiempo había como un triple discurso, y que me gustaba mucho, que también tenía que ver con él, porque el discurso también estaba con lo que a él le pasó, por lo cual también es como que el miedo a vivir algo que te vaya a hacer sufrir está allí. O sea, como esa frase que dice, sabes que no quiero tener hijos porque justamente sé que puede suceder que en algún momento mueras antes que yo, y eso no tiene, eso es terrible. O sea, cuando lo vives en carne propia, yo no perdí un hijo, pero sí perdí una sobrina de 18 años y lo he visto. Entonces siento que la obra de alguna manera es recontra contemporánea, porque está hablando de ese conflicto que tienen los llamados ahora les ponen los solteros, qué sé yo. La humanidad ahorita aquí en China, en Bangkok, donde sea, estamos viviendo este miedo o esta cosa a no comprometernos en relaciones. Y fíjate, las dos obras creo que hablan de cosas muy parecidas, que tienen que ver con quiénes somos ahora, a qué le estamos huyendo, en qué nos estamos refugiando, en una pseudo-seguridad, ¿no? Hacia dónde vamos. A mí me movió mucho eso del texto, y yo sí me fui, por ejemplo, creo que era ahí donde decía nadie está salvo, creo que hay una parte, ¿no? La muerte siempre está presente. Entonces creo que más allá de esa excusa de, oye, mira, ¿sabes qué? Riquísimo la cosa contigo, te vengo a decir esto, pero nada que ver, y toda esta posesión de la mujer, de no, que también sucede acá, y conozco a varios. Y parece ser que es el atractivo más sabroso para los hombres hoy. Entre más le digas que no, más te siguen. Pero no, para eso es banalizar el tema. A lo que voy es que sí mueve, a mí me movió mucho todo eso que está por debajo, que tiene que ver con la soledad en la que creo que inevitablemente la mayor parte de la humanidad nos estamos yendo. Uno, porque nos metemos en la tecnología o nos dejamos carcomer el cerebro por todo el mensaje que hay alrededor, y otros por miedo. Siento que había el miedo a sufrir, miedo a la muerte, miedo, y en los dos. Y a mí, yo sé que es un final abierto, pero yo me fui escogiendo el más feliz. Yo sí creo eso. O sea, yo sí creo que ella, después del bowling o después de algo, le va a decir que mira, siempre no. A mí en realidad me gustó, me parece que la propuesta funciona muy bien, que creo que el director ha sabido elegir una muy buena obra para empezar a dirigir. Y uno de los aspectos que más me cogió fue efectivamente el tema, pero no tanto porque sea tratado, porque incluso el tema del aborto es desencadenante de todo, pero
no defiende postura. Y eso es algo que también me parece que ustedes han conseguido muy bien. Y creo que eso tiene mucho que ver con la dinámica que desarrollan ustedes dos. Porque, claro, es una obra en la que no hay mayor intervención de otros sectores, ustedes dos frente a nosotros, hasta en las llamadas por teléfono. Hasta en las llamadas por teléfono en las que los dos están en escena, y eso me preocupaba, decía, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo van a resolver? Pero no, o sea, podían estar 15 minutos hablando por teléfono y era que en realidad estaba funcionando bien y estaban dando. Y tenía una pregunta, en realidad también con respecto a lo del tema. ¿Ustedes perciben que el público reacciona de determinada manera cuando se trata de una forma tan natural el aborto? O sea, el público reacciona de alguna manera, se mueve, se incomoda, ¿qué es lo que pasa? Sí, yo creo que es como tú dices, que pasa, y que yo me refería en realidad a mi postura como autor a abordar el personaje, o sea, a comprender cómo ese hombre acepta esta situación. Para mí, creo que sí, que efectivamente el aborto es el desencadenante y no se pueden las demás cosas, y creo que con suerte hemos conseguido cierta dinámica o química que la gente se engancha un poco con la relación y finalmente la prioridad se le da al amor. Creo que eso es lo que sucede. Por eso aquí, como la prioridad o por el sentimiento que sale con más fuerza del amor, la gente a veces va como siendo tan interesante que está el bebé, porque en realidad no es exactamente. Bueno, yo iba a decir más o menos eso, ¿no? Que al final lo que sucede, como no es panfletario, no se toca mucho eso, pero sí la mayoría de personas están preguntando, cuando hemos hablado con gente afuera, y está embarazada o no está embarazada. Yo le digo, no sé, ¿qué piensas? Que sí. Todo el mundo se queda con ese idea. Sí, finalmente. Efectivamente nosotros y Diego nos tuvimos que tomar una decisión para hacer la escena final de si estaba embarazada o no estaba embarazada. Bueno, esa es nuestra pequeña secreto. Pero claro, la obra está abierta, finalmente no es lo importante en la obra en el fondo, sino la decisión de compartir o no compartir tu vida, ¿no? Entonces, eso sí es lo que deja claro que no vamos a empezar a intentar. O sea, sí es una obra positiva. Buenas noches. Bueno, felicitaros nuevamente a Luis y Milo por sus actuaciones. Realmente, como dice Percy, dos actores que sostienen una obra realmente es algo encomiable. Yo quería dar mi particular visión. En la escena de la clínica, donde están a punto de concretar lo planeado, hay una mirada que hacen ustedes dos, que se miran y realmente yo sí sentí que, si bien siempre la obra no es panfletaria ni nada, pero yo sí pude percibir que realmente los dos estaban, creo que por un segundo, creo que los dos pensaron que lo que estaban por hacer estaba mal. Esa fue al menos la impresión que a mí me dio, la desesperación, la impotencia de que ya la decisión estaba tomada y que ya iba a suceder. Yo no sé si eso fue una marcación del director, fue una marca del autor o fue algo que simplemente surgió. Fue como yo lo percibí. No lo sé. pero en todo caso, yo particularmente lo que más trabajé en esa escena del aborto, en particular de la clínica, lo que me planteé es que sea legal y tengas toda la mejor clínica, lo que sea, debe ser una situación bastante complicada, o sea, decidir hacerlo. No porque esté mal o porque esté bien, simplemente para empezar porque es una operación. O sea, es algo que a mí me daría mucha ansiedad. Entonces, yo lo trabajo por ese lado, por el lado de la ansiedad, de estar frente a una operación y ya plantearse, por supuesto, claro, está bien hacerlo. Finalmente, ahí es donde el personaje se plantea, el personaje dice esto de yo no quiero tener un hijo porque puede morirse. Yo soy enfermera, mi personaje es enfermera. Entonces, si yo lo he visto, o sea, no le pasa a todo el mundo, pero pasa y nadie
piensa que le va a pasar hasta que le pasa, y lo he visto más de una vez. Entonces es una mujer que no lo ha vivido en carne propia, pero lo ha sufrido finalmente. Entonces no quiere sufrirlo, está aterrada. Entonces creo que el miedo es más el miedo a lo que podría pasar si es que no lo hace, por lo menos desde ahí lo aprendí yo, más la ansiedad misma de estar haciéndolo en el momento. Entonces es una situación bastante amarga, ¿no? Y tiene al lado a un hombre que está un poco dudando en ese momento, entra en las dudas. Entonces ya es como el infierno, la escena más terrible, de mayor enfrentamiento, de mayor miedo de los personajes. Sí, es similar a lo que ha dicho Natalia. En mi caso sí, yo tenía que salvar a ese bebé en esa escena. Entonces para mí era un poco más, no sé si simple, tenía algo que resolver en ese momento, que además se me ocurría que sucedía durante la escena. Entonces pasaba de un lado a otro. Pero claro, prefiero evitarlo. A ver, yo recuerdo la obra que la acabo de ver hace pocos días, la tengo que la establecida, pero creo que hay una línea pareja. No le siento caídas, digamos que por eso decía que se sostenía muy bien, obviamente, ¿no? Y yo no sé qué edades tienen ustedes, pero a mí me parecen actores muy jóvenes, son actores jóvenes, en escenas también jovencísimos. Tanto así que yo me preguntaba, quizá, si es un reto adicional encarnar en ustedes un par de papeles que quizás estén pensados para personajes que son de edad un poco mayor que ustedes. Eso es un problema, porque en algún momento tu personaje, si no recuerdo mal, habla que ha tenido hace unos años un matrimonio, una esposa que murió, ¿no es cierto? Entonces, digamos, no es un jovencito de 24, ¿no? ¿Ha habido en ese desfase entre la edad de los personajes y de ustedes, porque se le ve un par de... Yo creo que tenemos a todo el mundo engañado. Yo tengo 33, no tengo 24. No, pero también el hecho, digamos, claro, yo estaba pasado, yo había pasado por ese tipo de cosas, y sí es como complicado la frase de trabajo al actor, ¿no? Recrear una realidad de algunos meses ni siquiera descontacto con él. Entonces sí había cierta dificultad. Bueno, sí, era bien distinto mío. No, está muy bien, ¿no? Además, había confesado que algo que no tenemos querido hacer en ningún momento, ¿no? Pero no, la edad que se ve, ¿no? Se ven un par de chicos, no sé, claro, cuando tú vas entendiendo lo que le pasa a los personajes, no, es de 30 y algo, ¿no? Pero ustedes pasaban, no sé si la su edad, pero podrían haber dicho que tenían 25 y 26 y luego hubiera aceptado perfectamente eso. Sí, pero por ejemplo, cuando leímos la obra, cuando empezamos el proceso, yo sentí que era muy diferente el personaje. Un reto muy grande porque era muy diferente, era una mujer muy, también la sentía muy dura, muy directa, muy distante, y que pues, no le atravesaba, pero sí, me ha dado pena durante el proceso y más ahora ya en las funciones, que creo que cuando yo más me doy cuenta del personaje, que son mucho más cercanas, o que yo me parezco mucho más, o le entiendo mucho más. Entonces yo en realidad creo que cada vez siento menos la distancia. No estamos en la misma situación, efectivamente yo no soy tan distante, no siento el miedo, el compromiso de esa manera, pero sí puedo tener el universo femenino de que hablabas, esas tres niveles, esas contradicciones, que no necesariamente son contradicciones porque uno dice locuras hacia el otro, sino porque hay muchos niveles dentro de cada persona, ¿no? Hay muchas sensibilidades en juego que pueden estar contrapuestas y que aparecen en el personaje que claro, cuando vas sacando las hojitas, te das cuenta que no es tan diferente de lo que puedo sentir yo en algún momento, o de las dudas que puedo haber tenido con el compromiso, con avanzar en la vida y efectivamente avanzar en la vida te hace tener
y eso no necesariamente quita libertades, sino que creo que te abre otros universos. Sí, ninguna duda. Y creo que, o sea, creo que a nivel de dirección, eso es uno de los aciertos que tuvo Diego, porque por ejemplo, a mí, mi opinión, a mí en ningún momento me pareció falsa. O sea, no me pareció, porque también se podía ir por ahí, ¿no? Que es una mujer que tiene una pose para los demás. No, o sea, ella es así. O sea, está totalmente consciente y segura de que en este momento no quiero sufrir, comprometerme ahorita en algo, sabes que solamente me va a traer lágrimas, decepción, que es lo que siempre trae, porque ya lo conocemos, ¿verdad? Y yo sentí que la transformación que ella hace, que la apertura que ella hace, porque en realidad la viste como una cebolla, ¿no? Que vas sacando las capas, era real. O sea, para mí me parece que uno de los aciertos a nivel de dirección es que Diego los haya podido llevar de tal manera por un camino y esa transformación de los dos. A mí también me pasó lo de la edad, o sea, que lo vi jovencito, no, pero ya luego eso no me importó, o sea, me importaba lo que les estaba sucediendo. Me gustó mucho que se dieran el chance de trabajar miradas, o sea, había miradas, gestos, intercambios, había un montón de cosas que hablaban más allá de la palabra. Entonces a mí eso me parece y último, en esta primera experiencia de Diego dirigiendo, ¿cuál fue el momento? Que siempre es interesante saber que no todo es un camino de rosas, ¿no? ¿Cuál fue el momento así álgido o alguna anécdota, algo que les haya costado a nivel de proceso creativo y que lo haya pasado por eso y lo haya podido resolver? Bueno, Diego tenía la obra clara desde el principio y también tenía más o menos clara nuestras conoce desde hace años, entonces sabía cómo llevarlos. Y cuando yo entré en todo este conflicto que mencioné hace un rato sobre comprender el personaje, ahí fue cuando Diego empezó a, digamos, a abrir las puertas de otro tipo de sensibilidad a la mía y entendí cómo podía ser una persona distinta, ¿no? Y creo que eso es algo súper bueno de Diego, ¿no? Que de manera muy tranquila me llevó a lugares que yo no conocía. Lo que a mí más me costó en todo el proceso es algo que me ha repetido Diego hasta el cansancio, es no sufrir. Porque lo que él me planteaba era que el personaje puede tener muchos dolores adentro, puede ser muy rota, pero se ha planteado una vida y para él es muy claro. Entonces, todo lo que lo dice con convicción y es hacia él. Y cuando él intenta pasar por encima de su distancia de su zona, ella lo para a él, pero no la atraviesa. Y era algo que a mí me ha costado horrores porque a mí me pasa así. O sea, algo me duele a mí, te lo digo, te explico esas cosas, pero me pasa, ¿no? Drama. Ella me pedía cero drama en ese sentido, que sé muy claras sus convicciones. Y yo me costó entender porque yo entendía el personaje, entendía qué es lo que necesitaba, qué es lo que le dolía, qué es lo que pensaba. Pero lo llevaba por un camino distinto al que él me pedía, ¿no? Lo llevaba a que me atraviese y sin votarlo. Él quería que simplemente rebote las cosas, rebote hasta que cada vez menos. Y eso es lo que más me costó, y eso ha sido en funciones, y eso ha sido un proceso para mí difícil de que el cuerpo lo entienda, más que la mente, ¿no? Entendía lo que me decía, pero sí, pues en un proceso tiene que hasta que pase por el cuerpo, realmente, como, ahora entiendo que aquí iba. Es lo que más me ha costado. Muy bien, Fénix, volver a empezar una obra que tiene muchas virtudes, esta hora y 20 sostenida con verdad, esta hora y 20 sostenida con muy buen ritmo, una dirección limpia, la escenografía también muy interesante, muy funcional, sencilla, permite que los actores las escenas pasen. ¿Cuánto tiempo te acuerdas del primer encuentro hasta el último? ¿Recuerdan? Empieza a las 4 semanas de haberse visto por primera vez y pasa una semana y media. Hasta que 2 semanas.
se realizan en Phoenix y luego ellas van a casa de él. En Phoenix, o sea, del encuentro, Phoenix es más o menos una semana y de ahí es la semana siguiente, una par de semanas después. Es como un mes más. Es casi un mes más. O sea, hay aproximadamente 2 meses me parece. O sea, quienes quieren decidir que todavía está el personaje embarazado, calculen que tienen 2 meses más o menos. Pues quienes no tienen 2 meses son el público que solo tiene una semana máximo de plazo para correr y ver Phoenix volver a empezar de pre-producciones en el Teatro del Instituto Cultural Peruano Norteamericano en el ICNA de Miraflores, de jueves a... Bueno, esta es la última semana y es hasta el domingo, desde jueves a domingo. 4 funciones, solo nos quedan 4 funciones, de jueves a domingo a las 8 de la noche, entradas en la boletería y en Teleticket, y es el viernes popular, porque era viernes y lunes, pero este último fin ya termina el domingo. porque el viernes popular los recomendamos las 2 obras de las que nos hemos ocupado hoy, tienen que ir a verlas. Lima, Laberinto 21 y Phoenix, volver a empezar. La primera dirección teatral de Diego Lombardi. Francisco, Natalia, muchísimas felicitaciones, muchísimas gracias por estar en Escuela de Espectadores, que llegó, como saben, gracias a la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Miraflores. Un aplauso para